Las últimas informaciones, los hechos más destacados, el pensamiento y la opinión de los protagonistas. Opinión y noticia, el periodismo para todos, es posible con la independencia y ética del comunicador. En Sucesos, las noticias y las voces de quienes las hicieron o son parte de ellas. Lo del país y del mundo, política y economía, lo social y del arte, el deporte, lo que usted espera saber cada semana. Opinión y noticia, porque interpretar y hacer entender lo que sucede es la razón de ser del periodismo. Con la conducción de Félix Narváez, empezamos. Amigos, muchísimas gracias por su sintonía. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a esta nueva entrega de Noticia y de Opinión. Aquí en Sucesos, recuerde que estamos en el 101.7 FM y desde cualquier parte del mundo en el www.radiosucesos.fm. También estamos en el Facebook a través de Radio Sucesos Ecuador, en el Instagram @radiosucesos.es y también en el sistema X con la misma dirección. Para el día de hoy tenemos importantes invitados para analizar lo que acaba de acontecer en la legislatura, donde una censura aparentemente pasajera, aparentemente insustancial, entre comillas, ha tenido un revuelo político de trascendencia por todas las connotaciones que inclusive pueden tener a nivel de la justicia de este país. Inicialmente se cayeron reformas penales altamente polémicas, pero con esta nueva operación de censura al vocal Murillo del Consejo de la Judicatura, como que se logró retomar esa perspectiva, pero en otro escenario. ¿En cuál escenario? En la Corte Nacional de Justicia. Tendremos la presencia del periodista Lolo Echeverría y del asambleísta Juan Carlos Camacho. A propósito también de una suerte de nuevo aniversario del llamado Taurazo, lo que ocurrió hace todo ese tiempo en el país, el secuestro del entonces presidente Febres Cordero, en respaldo, en apoyo al entonces comandante general de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, el general Fran Vargas, quien nos va a visitar aquí en esta entrega. Mucha atención a lo que va a decirnos nuestro invitado. Y también un acontecimiento que ha dejado preocupación en muchas personas, tomando en cuenta lo que significa Liga Deportiva Universitaria. La caída en el Brasil y toda la implicación de eso, con la expectativa que había de que por lo menos haya una buena presentación y de todo el vuelco, inclusive administrativo, de un equipo tan importante y de tanta trascendencia como son los Albos. Estará acompañándonos el periodista Javier Z. Ceballos. Esto y más a partir de este momento. Bienvenidos. Las noticias han impactado en el país, en el mundo y en la ciudad. Sus protagonistas están en Sucesos para responder preguntas del periodismo profesional. Que el público saque sus propias conclusiones. Tras 2 días de sesión y largas negociaciones políticas, 102 de los 137 asambleístas terminaron censurando y destituyendo al vocal del Consejo de la Judicatura, Fausto Murillo. Murillo fue acusado de tráfico de influencias e incumplimiento de funciones cuando tiempo atrás inclusive presidió ese organismo de gobierno de la Corte Nacional de Justicia, el Consejo de la Judicatura. Murillo intentó una defensa que hizo a ratos tambalear las acusaciones en su contra durante esta interpelación, pero finalmente todo terminó en la censura y por eso hacemos contacto a través de la línea telefónica con el doctor Juan Carlos Camacho, asambleísta de Construye, para preguntarle algo básico. ¿Cuál es su lectura de lo que ocurrió y este desenlace en la Asamblea Nacional? Casi digo Corte de Justicia porque dicen que lo uno va con lo otro. Muchísimas gracias. Le escuchamos, doctor, adelante.
Lo que pasó durante el juicio político fue una negociación constante entre los bloques de la unidad Noboa, Nebot, Correa, que vienen operando desde que inició la asamblea. Se repartieron las vicepresidencias, la presidencia, las comisiones y las respectivas presidencias y vicepresidencias. Ellos controlan el Parlamento. Sin embargo, hay que reconocer que el Parlamento ha mejorado, que la asamblea ha mejorado, el debate ha mejorado. En estas negociaciones no conozco de fondo qué nomás se pudo haber conversado, pero lo cierto es que en la noche suspendieron la sesión porque no tenían los votos para tomarse el Consejo de la Judicatura. El pacto de la impunidad estaba fracasando por las amenazas de Correa y de su grupo de leales que le decían al gobierno que se van a retirar del todo. En la noche han logrado ponerse de acuerdo para que renuncie la suplente de Murillo, que era la que iba a asumir y era de militancia social cristiana. Es decir, los social cristianos renuncian a tener la vocalía para que el gobierno pueda tener una vocalía del Consejo de la Judicatura y así hacer una mayoría dentro con los demás que ya estaban posesionados. Esto es claro porque paralelamente han votado ya a varios directivos del Consejo de la Judicatura para empezar a cumplir con quienes votaron. Esto es público porque ha salido en todos los medios. Hay que decir que la interpelación de Carlos Vera estuvo floja. Basó y repitió lo mismo sobre algunas versiones dadas en la Comisión de Fiscalización y otras sobre el canal Teleamazonas que ha sacado noticias al respecto. Mejor estuvo la respuesta de Murillo, que se defendió políticamente y jurídicamente. El juicio político debe ser eso, un juicio político donde se acuse políticamente, y para eso es indispensable que el verbo, la oratoria, funcione para convencer a quienes están como jueces. Pero en esta ocasión no sirvió los argumentos, sino la alianza. Hicieron una alianza que finalmente tuvo 103 votos, donde mucha gente que en la noche estaba por salvar a Murillo terminaron votándolo. Nosotros que habíamos dicho que si se paran las mociones, porque son dos casos diferentes, entre Murillo y Morillo, los dos enjuiciados, no era el mismo delito, no era la misma acusación política y no era el mismo momento político, pero la habilidad de los socialcristianos llevó a que hagan una sola moción. Entonces forzaron a que todo el mundo vote por el uno que estaba más complicado y descalifiquen al otro también. Nosotros como Construye votamos abstención porque no estábamos de acuerdo en la fórmula de lo que ellos habían hecho con la moción en conjunto, cuando la propia ley de la función legislativa estima que cuando se juzga un cuerpo colegiado debe ser por separado las mociones para cada uno de los que están siendo enjuiciados. En definitiva, funcionó la negociación, se tomaron el Consejo de la Judicatura y ahora viene alguna otra fórmula para la impunidad de los que están prófugos, de los que están enjuiciados, de los que están prontuariados y de los que pronto huirán también. Sin embargo, este desenlace fue recibido con aplausos y con vivas por parte especialmente de la bancada correísta, y se manifestó por parte de sus integrantes de que la justicia finalmente se ha liberado de la mala política. ¿Por qué no creer en eso finalmente, asambleísta? Tenga la bondad. Por la fórmula que usaron para llegar a tomarse la justicia. Ahora hay que ver la acción. Ojalá fuera cierto y yo esté equivocado. Por el bien del país quisiera equivocarme en esto, pero el reparto ya está funcionando. Hay que desear que dentro de ese reparto pongan gente honorable, gente que no vaya a hacerles quedar mal y que después no tengamos que volverles a enjuiciar. Consecuentemente, ¿usted no es muy optimista de esto o qué es lo que puede pasar, doctor? El cambio del gobierno, que en la noche estaba por la abstención y de las independientes, hace dudar de que haya sido una decisión meditada. Además, el sistema está mal, el sistema del juicio político. El secretario leyó por horas y lo único que ha servido es para que le hagan memes, porque nadie le entendía ni le atendía. No despierta atención. Luego, como digo, las interpelaciones, la interpelación y la contrarréplica flojas, repetitivas. Más bien, Murillo tuvo un buen discurso, pero no llegó a convencer a los que debía convencer, que eran los del gobierno, que finalmente son los que decidieron quién se va y quién se queda. Lo que yo digo es una visión política de Construye, y lo que va a pasar será
de desear que haya éxito, pero no somos muy optimistas en eso, porque sabemos que estos acuerdos no llevan a poner a los mejores en el resto de la función, sino a los obedientes, a los que vayan a dar habeas corpus, a los que vayan a dar medidas cautelares, a los que vayan a liberar a los delincuentes, y eso ya se ha visto en la acción que ellos han tenido durante el tiempo. Por eso es que aplaudían los correístas, porque ellos aplauden la posibilidad de lograr la impunidad de sus líderes. Asambleísta, muchísimas gracias, un gusto tenerle por acá y gracias por esta interpretación para entender este fenómeno político, por último, que se registró también en las últimas horas en la Asamblea. Hasta la próxima, un gusto tenerle por acá, muy amable. Con todo gusto, agradecido yo. Muchísimas gracias al asambleísta Juan Carlos Camacho de Construye. Si es que nos preguntamos con lo uno y con lo otro, con lo que nos dijo el periodista Lolo Echeverría y con lo que acabamos de escuchar del asambleísta Camacho, creo que podemos tener una, no sé si suficiente, pero bastante clara llegada, aporte para entender esta situación de los acuerdos políticos en la Asamblea. Con más en un momento. Entrevistas importantes que tú quieres escuchar. La mejor información, la más grande opinión. Periodismo de verdad. Con Félix Narváez. En algún rato hasta se pensó en el fin de la alianza entre correístas, socialcristianos y gobierno, pero al final de la jornada todo quedó como antes. Ese acuerdo político se reencontró y finalmente destituyó al vocal del Consejo de la Judicatura, el doctor Fausto Murillo, con U. La destitución de Murillo fue recibida con vivas, con aplausos por legisladores de los tres principales grupos políticos de la Asamblea y del país. Los demás sectores, especialmente el movimiento Construye, el grupo llamado Gente Buena, algunos independientes, en fin, se quedaron, como dice el pueblo, con la bata alzada. Pensaron que era posible que una alianza de todos pueda poner al margen al correísmo, y por allí una explicación, o más bien las preguntas que le tenemos a nuestro siguiente invitado. Lolo Echeverría, periodista de larguísima experiencia, conocedor a fondo del mundo político, de lo que significan los acontecimientos políticos de este país, nos honra con su presencia. ¿Cómo entender todo lo que está pasando en la Asamblea, Lolo? Y que se pensó que era el fin de esta alianza, pero que finalmente se reencontraron estas tres fuerzas políticas, lo cual es bueno, lo cual es malo. ¿Cuál es tu visión? Lolo, un gusto tenerte por acá. Igualmente, un gusto participar en tu programa. Un saludo también. Gracias, para Lolo. Tu audiencia. Bueno, hay que revisar un poco lo que pasó con anterioridad. El presidente Noboa pudo hacer mayoría con el anticorreísmo en la Asamblea Nacional porque podía hacer mayoría, pero prefirió hacer mayoría con el correísmo. Seguramente pensó que era mejor evitar tener un enemigo tan poderoso en la Asamblea aliándose con él. Los otros eran amigos, seguramente hasta incondicionales, de tal manera que de quien tenía que preocuparse era de los adversarios. Por eso hizo alianza con ellos. ¿Y fue bueno? Fue bueno porque permitió la aprobación de leyes que de otra manera hubiera sido imposible. ¿Y ha sido bueno restituir esa alianza? Todavía considero yo que es posible considerar como una ventaja para el país en cuanto que permite que haya gobernabilidad. Pero durará muy poco, Félix. ¿Muy poco? Muy poco, porque... ¿Pesimista, Lolo? No, sino que se viene la campaña electoral y los amigos necesitan convertirse en enemigos para hacer la campaña electoral. Ya que lo mencionas, ¿y qué tal si se han puesto de acuerdo, por ejemplo, en que el presidente Noboa sea el candidato de esta alianza? Bueno, sí, he pensado y lo he dicho como elucubración,
pero no tenemos datos suficientes como para considerar que esto sea una verdad. Lo que sí sabemos es que hay un acuerdo. Ese acuerdo permitió la integración de la Asamblea Nacional. Así es. Ese acuerdo permitió la aprobación de 4 leyes importantes del gobierno a una velocidad también inusitada. Y la censura de Murillo y consecuentemente, el control de la justicia, ¿se dice, Lolo? Correcto, porque ¿qué ganaba con esta alianza el gobierno? La aprobación de leyes y librarse de los adversarios que le hubieran hecho muy difícil la gobernabilidad. ¿Qué obtenía el correísmo a cambio? Lo que busca siempre, la impunidad. Entonces, la primera opción fue las reformas del Código Integral Penal, que pretendía poner una causal adicional para la revisión de las sentencias ejecutoriadas, en este caso la sentencia del expresidente y los suyos. Reformas muy polémicas. Esas reformas chocaron totalmente con la opinión pública, la opinión de los juristas, la opinión de la prensa nacional, es decir, se hizo inviable. Se cayeron. En la Asamblea. Eso provocó que se amenace incluso con poner fin. Algunos creyeron que eso iba a afectar a la alianza. Que terminaba la alianza. Pero no era previsible eso porque es una necesidad mutua y hay un precio que todavía no se había pagado. Es decir, todavía no había recibido el precio el correísmo. Así que ahora lo que se ha hecho con la destitución de Murillo es pagar el precio de esa alianza. Y el precio es el mismo, porque no busca otra cosa el correísmo, la impunidad. Es el mismo camino por el mismo objetivo por distinta vía. Pero la censura de Murillo fue recibida con aplausos con los correístas y también los socialcristianos, pero los correístas tuvieron una expresión que me llama la atención y te quiero consultar. La libertad finalmente llegó a la justicia de este país. Bueno, lo que buscan es el control de la justicia. Eso buscaban. Ahora el camino es tener la mayoría en el Consejo que controla el nombramiento, designación y disciplina de los jueces y como consecuencia la designación de jueces de la Corte Nacional. Así que el objetivo es el mismo, obtener la liberación o obtener la impunidad. Cololo, pero de alguna forma como que esto viene a ser el costo que tiene que pagar la democracia para ser tal en este país. No en la medida en la forma en que se ha producido, porque si se hace acuerdos en política son bienvenidos, pero tienen que ser transparentes. Porque caso contrario lo que tenemos es caos, conflicto, enfrentamiento de trenes, choque de trenes, tenemos todo un caos. Sí, es cierto, pero los acuerdos tienen que ser transparentes. De acuerdo. Los electores, los ciudadanos tienen derecho de saber qué se ha pactado, en cuánto tiempo, entre quiénes y para qué. Consecuentemente, después de estos 100 días, ¿qué es lo que se viene, Lolo? ¿Cuál es tu visión? Bueno, aquí hay que hacer otra consideración, y es que estamos en guerra. El conflicto interno cambió todo el panorama político, económico, todo el panorama. La necesidad de utilizar a los militares para el control de la violencia que se había desatado, es decir, obligó a tomar medidas diferentes porque el solamente sacar a la calle a los militares no había funcionado. Y entonces se apeló a esta declaración de conflicto interno o de guerra. Esto cambia todo porque la guerra tiene la magia de que une a todos frente a un enemigo común y se borran las diferencias de los aliados. ¿Guerra que termine en los próximos días, Lolo? ¿Y entonces? Bueno, cuando termine esta guerra, se pondrán entonces otra vez en conflicto los movimientos políticos buscando cada uno sus objetivos electorales. ¿O se prolongará la guerra si es que eso se viene? ¿Qué te parece? La guerra se prolongará, eso estoy seguro, ¿Ya? Porque la guerra ha provocado los altos índices de popularidad de las Fuerzas Armadas, del gobierno, hasta de la Asamblea. Y hasta la aprobación del IVA.
Hasta la aprobación del IVA, por supuesto. Entonces, todo esto es consecuencia de la guerra. Esto ha provocado entonces un nuevo escenario en el cual los amigos y los enemigos son intercambiables. Y curiosamente, entonces, la guerra es buena, Lolo. Nos conviene estar en guerra. La guerra es buena porque era una fórmula para resolver un problema que el país ya no toleraba más. La guerra es buena, pero tiene un problema. ¿Cuál? ¿Cómo se sale de ella? ¿Cómo salimos de la guerra? De una guerra solo se sale con la victoria, con la rendición o con un armisticio. ¿Y en este caso? Es decir, un acuerdo. Claro. Entonces tendremos que apelar al armisticio porque sabemos que es imposible una victoria. Nadie en ninguna parte le ha ganado al narcotráfico. ¿Te refieres a un acuerdo político o un acuerdo con quiénes? ¿Con las mafias? Bueno, ¿y cuáles son los acuerdos que han hecho las mafias con los estados? Examinemos desde Europa hasta acá. En Europa están los carteles más grandes, de mayor peso económico, porque son los carteles de la distribución y la venta. Esos carteles no se embarcan en pleitos con el Estado. Esos carteles están siempre al margen de la ley, en la informalidad. Es demasiado importante el negocio como para embarcarse en un pleito con el Estado. Pero los gobiernos siempre dicen imposible negociar, imposible un acuerdo con la mafia. Pero todos negocian. Pero todos negocian. En la medida en que no representan un peligro, que no retan el poder de los gobiernos. ¿No será una excepción el presidente Noboa? No creo, porque ahora vamos a explicar. Este es el primer nivel de Europa, Estados Unidos, el nivel de la distribución y la venta. El segundo nivel es los carteles internacionales de México y Colombia. ¿De acuerdo? Esos carteles, mirando estos estados de papel, de debiluchos, en pleitos internos, vieron la posibilidad de controlar los estados. Y por eso se embarcan en política. Pero nosotros no tenemos ni siquiera esos carteles. Lo que tenemos es la delincuencia local, que es los que trabajan para los carteles, los que reciben un salario de los carteles y que son los desempleados, los pobres, que no tienen otra vía de resolver su problema de subsistencia. Esta no es entonces una guerra, sino una guerrita. Es una guerrita con los carteles o con la delincuencia local. ¿Y esto a dónde nos lleva, Lolo? Esto nos lleva a ver cómo convivimos con los carteles internacionales de la droga. Que será por muchos años. Ahí hemos visto, por ejemplo, el caso de México, que dicen abrazos, no balazos. Ajá. ¿Qué significa eso? Un acuerdo. Un acuerdo, claro. El caso de Bukele es balazos, no abrazos. Así es. Pero Bukele hizo primero un acuerdo. Y la guerra de Bukele contra las mafias juveniles, las maras, no afecta al narcotráfico. ¿Y la política qué tiene que ver en todo esto? Se preguntará el público. Bueno, la política está penetrada por el narcotráfico, por la debilidad de los partidos políticos, por la necesidad de acumular financiamiento para ejercer la política, para hacer las campañas electorales. ¿La consulta popular es el gran remedio entonces, Lolo? La consulta popular es también un elemento electoral, entre otras cosas. Ajá. Es decir, puede resolver algunas cosas, pero no fundamentales. ¿No la consulta popular entonces la reelección de Noboa? Seguramente el presidente Noboa necesita la consulta popular como un mecanismo electoral para la reelección y hará un gobierno para la reelección. ¿Y un gobierno reelecto con Noboa a la cabeza es la salida del Ecuador? Eso depende de qué hagan los otros partidos. Ajá. Los otros partidos tienen dos opciones. Una de ellas, ya mencionaste tú, la posibilidad de un acuerdo. Si no puedes derrotar al adversario, únete. Te unes a él. La otra alternativa es buscar nuevas opciones políticas o nuevos acuerdos entre partidos para combatir a un partido muy fuerte que es en este momento el de Noboa.
y que seguirá siendo fuerte mientras nosotros tengamos el problema de la seguridad, mientras mantengamos el conflicto interno y mientras siga subiendo la popularidad del gobierno. Qué brillante y qué refrescante es escuchar a un analista de la calidad de Lolo Echeverría sobre la interpretación de esto que en la práctica es una cadena de acontecimientos. Saquen ustedes sus propias conclusiones y yo realmente me honro con la presencia del colega Lolo Echeverría, a quien le agradecemos y le dejamos desde ya pendiente una nueva invitación para seguramente después de la consulta popular, que va a ser otro acontecimiento que marque historia en este país, volver a tener con su presencia. Lolo, hasta la próxima, muy amable. Hasta la próxima, un gusto, Félix. Gracias, volvemos con más. Chévere. De 8 a 9, con el periodista Félix Narváez, otro aporte de Radio Sucesos a la opinión libre y enterada del oyente. Los 6 comandos de Taura impulsan en la Asamblea un proyecto para que el Estado valore sus derechos reivindicados también por una amnistía. Se trata del grupo de militares que hace casi 40 años se sublevaron en apoyo del entonces comandante general de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, el general Fran Vargas Passos. Esta demostración de lealtad al general Vargas llegó a su clímax con el momentáneo secuestro del entonces presidente Febres Cordero en la base militar aérea de Taura. Fueron momentos dramáticos de la vida política y militar de este país y que terminaron con la firma de un acuerdo entre los comandos y el entonces presidente Febres Cordero. A todo esto, que tuvo antecedentes y efectos muy importantes, el pueblo, los analistas, la historia dieron en llamar el Taurazo. El señor general Fran Vargas Passos, luego de prácticamente 40 años de estos acontecimientos, nos acompaña, nos honra con su presencia aquí en esta producción de información y de opinión. Un honor tenerle por aquí, señor general. Casi a los 40 años del Taurazo, vayamos directo al grano como siempre, y por tantas cosas que se han comentado en estos días, ¿cuál es la principal lección que le deja al país ese acontecimiento? General, bienvenido. Muchísimas gracias por esta invitación. Sí, efectivamente, usted tiene razón de señalar que este hecho causó un sinnúmero de sucesos que daba la sensación de que el país estaba en un estado de caos porque se habían levantado los militares, pero no se conoce, no se informó la verdad de por qué este levantamiento de los comandos de Taura. ¿Nunca se supo la verdad? Bueno, se daban informaciones muy sueltas, pero nunca las causas de este levantamiento que sucede un año después de que, cuando yo hice una protesta por una situación un poquito muy malsana para los intereses nacionales y también para la moral y la ética que debe mantenerse cuando se está en posiciones de alto nivel, sea civil o militar. Yo era jefe del Comando Conjunto, claro, y comandante de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Dentro de la ley orgánica militar, yo era, de acuerdo a lo que decía la ley, era el asesor militar del presidente, no el ministro de la Defensa. El asesor militar era el jefe del Comando Conjunto. Y yo tenía también el derecho de asistir a la reunión de ministros, pero creo que asistí una vez y nunca más, porque el ministro de Defensa de entonces no lo permitía. Y comenzaron a desarrollarse desavenencias, problemas y situaciones que no eran necesarias, porque en ese nivel yo creo que teníamos un nivel de comprensión del cargo y de qué comandamos y qué tenemos que hacer. Y no se lo permitió. Cuando un día, una mañana X, se hizo un zafarrancho en la base, en el Ministerio de la Defensa, en la que el ministro pues disparaba, recorría el ministerio, y yo era el jefe del Comando Conjunto,
que era el único que podía autorizar aquello, porque el ministro de Defensa, de acuerdo a la ley orgánica, no tenía una autoridad de operaciones militares, no lo podía hacer, sino el comando del jefe del conjunto. En este caso usted. Ya. Esto pues, yo bajé del ministerio, le pregunté al señor ministro qué es lo que estaba sucediendo. Él me respondió que estaba haciendo un zafarrancho. Yo le dije, yo no le he autorizado, señor ministro. Y se desarrolló ahí una polémica de palabras. Un incidente. Un incidente que presenciaban oficiales y tropas del ministerio. Él inclusive amenazó con su arma, yo también saqué la mía y él se retiró. De esta situación pues yo me retiré a la base de Quito porque me comunicaron oficiales que venían tropas a apresarme. Yo para evitar algún problema me fui a Quito, pero comencé a llamar a la Presidencia de la República para explicarle lo que estaba pasando, pero nunca fui atendido, nunca. El presidente estaba en Guayaquil, yo mandé un delegado, un oficial, no le dejaron acercarse para que diera este informe. Entonces comencé a llamar al vicepresidente, que tampoco me atendió. Llamé al presidente de la Asamblea, que era el señor Bucarán, Averroe Bucarán. Le expliqué la situación que estaba sucediendo y él me comprendió, no me dio ninguna solución apropiada del problema y comenzaron ya los rumores de que se acercaban las tropas para detenerme en la base de Quito. Ahí yo me voy a Manta. A Manta porque era mi tierra, era una base muy conocida por mi persona y se comienzan a desarrollar ciertas situaciones que daban la idea de que había un golpe de Estado, porque así lo calificaba la prensa y lo calificaban los políticos y también las autoridades civiles de ese entonces. Esto quiero aclarar, nunca hubo una intención, ni mi pensamiento de golpe de Estado. Por lo contrario, lo que yo estaba haciendo era proteger la dignidad de las Fuerzas Armadas, proteger la estabilidad del gobierno, porque lo que yo había denunciado era muy grave. Había denunciado sobre la compra de equipos militares que no eran correctos. Y lo que más se conoció fue lo del avión Fokker. Lo del famoso avión Fokker. Pero hago aquí un paréntesis para explicarle a usted. No se compran los armamentos porque alguien lo dice o alguien lo ordena. Son producto de estudios muy severos de una planificación de la seguridad y que inclusive se lo confronta con los vecinos para poder equilibrar un poco la debilidad militar y de otras cosas que se tiene el país, que es un país pequeño. Bueno, yo expliqué de que ese avión no se podía comprar porque no estaba en los planes que cada año presentan los mandos militares y que tenía que ser aprobado por la Junta de Defensa, que era conformada por las más altas autoridades del país. El presidente de la Corte Suprema en entonces, el presidente del Congreso, el señor obispo de Quito. No había esa autorización. Sí, ellos son los que estudiaban y con asesores técnicos en esta materia, pues daban la decisión de los planes que presentan las tres ramas de las Fuerzas Armadas. Toda una conflictividad, por lo visto, señor general. Le ruego con todo respeto que aprovechemos el tiempo y lleguemos al punto de por qué fue el Taurazo. Por eso. Es que este es el antecedente que se anima o crea el Taurazo de un año después. Ya. Bueno, ahí hubieron situaciones que no las voy a narrar, sino las voy a nombrar en pocos términos. Yo me fui a Manta, el gobierno se preocupó muchísimo de esto, mandó mensajeros del Congreso, mandó mensajeros personales, como el señor abogado
que era secretario de la presidencia de ese entonces, no recuerdo el nombre en este momento, y se llega a un arreglo que se iba a atender las denuncias, que eran varias, que yo estaba realizando. Acepté porque tenía que comprender que era necesario mantener la paz, la tranquilidad, en beneficio de los grandes intereses de nuestro país. Voy a Guayaquil, lo que se me ofreció no se cumple, se me lleva arrestado a Quito, se me pone en un cuarto oscuro sin ninguna atención que necesita cualquier ser humano, peor aún un excomandante de las Fuerzas Armadas, que tenía que tener unas consideraciones que son fundamentales y necesarias. Acordes con su nivel. Acorde con el nivel que usted acaba de manifestar. Bueno, llegaban mensajeros que yo hablé con un capitán, con un grupo de oficiales de la Marina y de la FAE, del Ejército de la FAE, no. Yo me negaba porque yo era el jefe de las Fuerzas Armadas, claro, y yo tenía que hablar, como lo había solicitado, con mi jefe, que era el presidente de la República. Yo era la autoridad más importante en jerarquía y funciones de las Fuerzas Armadas. No porque usted quería, sino porque así lo dispone la ley. Exactamente. Pero no se comprendió. A la noche se atacó a la base, que estaba desarmada porque habían dado vacaciones a las tropas. Habían los bomberos, los enfermeros, poca gente de combate. Pero nos vencieron con tanques, fuerzas organizadas como eran los comandos de paracaidistas del ejército, y se me detuvo, se me llevó preso, en la que tuve casi un año sin derecho a la defensa. Pero la parte política y otras situaciones, a mí se me concede la amnistía, ¿no? En la que el gobierno no la acepta y se me mantenía en prisión. Esto ya estoy hablando, yo estaba en prisión militar. Los comandos de Taura, que fueron mis subordinados, no sé qué conclusiones sacaron de esto, y hicieron una solicitud al presidente de que se me atienda en mis derechos como corresponde, pero esto nunca se lo aceptó. El presidente, con mucho respeto lo digo, sin ofender a nada, él era un poquito de un carácter muy especial. Fuerte. Sí, fue a la base de Taura y se le advirtió, gente de inteligencia creo, que no vaya porque había una situación muy delicada. Pero fue. Allí los comandos quisieron hablar con él cuando ya se está realizando la ceremonia de bienvenida del señor presidente de entonces, pero él reaccionó de una manera que yo no la puedo confirmar porque no estuve presente ahí, y se arma una balacera, hubieron muertos y heridos. Y ahí se produce el secuestro. Se produce del presidente. Del presidente. Se comenzaron a realizar conversaciones de toda naturaleza, que yo no las conocía porque yo estaba incomunicado. Cuando estuve preso, yo estuve incomunicado toda la vida. No tenía conversación con nadie, ni siquiera con el abogado que me pusieron para la defensa. Un secuestro del presidente Febres Cordero en respaldo a usted. Bueno, yo creo que en cierta forma sí, ¿ya? Pero se suman otras situaciones en las que la prensa, las noticias las indicaban. Había una denuncia y a un gobierno un poco duro, fuerte, que no consideraba o no respetaba el derecho de los ciudadanos y de las instituciones. O sea que había un ambiente muy contrario al gobierno, y que con este asunto de los comandos pues se hizo una polvadera muy grande y el gobierno se sintió muy débil. A grandes trazos, esto fue lo que aconteció hace 40 años, de lo cual vuelvo al principio de la consulta, señor general, porque el tiempo es nuestro peor enemigo. Ya. La principal conclusión de esto, ¿qué lección le deja al país? Bueno, sí, hay muchas conclusiones. Muchas, pero la principal. La primera es que los políticos no comprenden muchas veces
lo que significan las Fuerzas Armadas, sus tareas y sus funciones, y quieren dar disposiciones ajenas a esa realidad. Y eso no puede ser. Es decir, se rompe el orden militar, ahí sí creando una situación de debilidad de la seguridad nacional. Eso por un lado. La otra parte es que se convoca a una politización de las Fuerzas Armadas, porque no se entendía los reglamentos militares y en este caso muy personal, el derecho de mi jerarquía y de mi función militar. Entonces pues habían pues los dires y diretes, opiniones que la mayoría de aquellas no tenían un basamento legal, valedero, para poder solucionar el problema, que lo dejaron y lo incrementaron sin necesidad, que llegó un momento en que pudo haber un enfrentamiento mayor. ¿Se justificó el taurazo, general? Yo creo, mire, hablando en términos civilizados, yo creo que ninguno de estos hechos se justifican, porque somos seres humanos que tenemos capacidad, tenemos inteligencia y que tenemos que buscar siempre lo mejor en la vida nacional, como es la paz, la democracia y el respeto de las autoridades. Esto pues no se conjugó y se creó este gran problema y se raptan al presidente, hay un acuerdo que lo intercambian conmigo y que una promesa en que no habría juzgamiento para los comandos ni para mí, pero esto no se cumplió tampoco. Los comandos caen prisioneros durante 2 años, pero son, en primero, el presidente Borja les dio la ley de gracia, que se inscribió ¿cómo se llama este organismo? Que se registran las leyes, que se crean. ¿En el registro oficial? El registro oficial, pero nunca se cumplió. Luego se le da la amnistía en Montecristi, en la Constituyente, pero tampoco se cumple, a pesar que se inscribió también en el registro oficial. ¿Los incumplimientos llevan a este tipo de problemas? Bueno, no, mire, aquí viene la que usted me pregunta, ¿qué experiencia? Yo la experiencia que saco, que las leyes, la Constitución y las leyes no se las cumplen o no tenían valor. Ahí sí, martirizando al pueblo ecuatoriano, en la que no había la autoridad gobierno que respetaba los derechos de los ciudadanos. Esto es muy grave, en primer lugar, y que recomiendo que nunca hagan esto a los políticos, que por eso tenemos inteligencia, conocimiento, que con un diálogo sano se pudo solucionar en 5 minutos y se acabó. No sé por qué lo hicieron y excusaron de situaciones que nunca estuvo en mi pensamiento ante golpe de Estado. Yo lo digo en varias entrevistas que me hacían. Nunca el general Vargas realizará un golpe de Estado rompiendo el orden constitucional, creando una situación muy adversa para los intereses nacionales. Qué interesante, señor general. Yo quisiera quedarme en este punto porque el tiempo, insisto, es nuestro peor enemigo. Qué importante que usted mismo lo haya descrito y lo haya dicho de este acontecimiento que hace casi 40 años. Si me da un minutito, un segundo. Esto de ahora que usted ha escuchado, de que los comandos fueron atendidos en el Congreso Nacional después de tanto tiempo, para que se cumpla lo que mandó la amnistía, que luego de que le dieron la libertad y todo, las Fuerzas Armadas tenía que aplicar la ley de personal, en la que se les daba la baja, pero tendrían que recibir los derechos que el haber sido militares por tanto tiempo merecían. Claro. Nunca se les dio. Entonces esto no corresponde. No podemos atropellar a nadie, por muy débil que sea, porque sean soldados, ni mucho menos. Y esto sí es una gran equivocación de los gobiernos de turno, que siempre provocan situaciones tan adversas y hacen mucho daño a la vida nacional. Por eso yo pido que se atienda, porque está en una comisión, que se le reconozcan los derechos
a estas personas que no podían trabajar, no podían ni siquiera enrolarse en las Fuerzas Armadas para combatir en los dos problemas militares que tuvimos después. Esto no puede suceder. No hay que ser prepotente, hay que ser humilde y sencillo a pesar del gran cargo que podamos estar ostentando, porque esas actitudes son las que sirven para la conducción justa de un gobierno y favorecer a los intereses de un pueblo. El general Fran Vargas Pasos, excomandante general de la Fuerza Aérea Ecuatoriana y excomandante general de las Fuerzas Armadas. No, jefe del conjunto. Jefe del Comando Conjunto. Y comandante de la Fuerza Aérea. Nos hizo el honor, con su presencia, de recordar estos 40 años de una página histórica que ustedes acaban de escuchar. Gracias, señor general. Hasta la próxima. Muy amable. Llegó el fin de semana y tú te puedes informar con periodismo independiente, el que le gusta a nuestra gente es opinión. Liga Deportiva Universitaria cayó por 2-0 ante Fluminense de Brasil, que así se coronó campeón de la llamada Recopa Sudamericana. Campeón de la Copa Sudamericana, el equipo ecuatoriano fue a Brasil con un gol de ventaja, pero al recibir 2 en el histórico Estadio Maracaná de Río de Janeiro, resignó la conquista de esa codiciada corona internacional, la Recopa Sudamericana. Pero si perder es una de las 3 opciones del juego, de todo juego, como lo hizo Liga en las últimas horas, llama inclusive a la polémica, llama a la reflexión y llama al comentario. Y nosotros llamamos la presencia de Javier Z. Ceballos, uno de los más importantes analistas del fútbol, del deporte de este país, quien nos honra con su presencia a través de la conexión telemática. Javier, un gusto tenerte aquí en esta entrega semanal de Opinión y Noticia para conocer tu comentario sobre esto de las últimas horas, 2 resultados que golpean quizás al fútbol ecuatoriano, el de Liga y el de Nacional, pero sobre todo el de Liga por toda esa connotación que también se dio en las últimas horas. ¿Cuál es tu lectura de todo esto, Javier? Un gusto tenerte aquí en Sucesos. Un gusto, Félix. Gracias por la invitación. Respecto a lo que mencionas, ¿no? Esta derrota de Liga Deportiva Universitaria en la Recopa Sudamericana, hay que notar algunos factores. Esta es una etapa, para contextualizar, es una etapa nueva en Liga, y digo nueva porque el equipo pasó a manejo de la institución, del Club Liga Deportiva Universitaria. Salió de las manos de la comisión especial que la manejaba Esteban Paz, y al frente de Liga hoy está el presidente de Liga, el doctor Isaac Álvarez. Ese es uno de los primeros puntos a considerar. Luego salieron algunos jugadores, llegaron otros. Hay un nuevo entrenador en Liga que es Joseph Alcácer, un técnico español en reemplazo de Luis Ubeldía. Otro aspecto muy importante a tomar en cuenta es el hecho de que el campeonato ecuatoriano no ha iniciado. Liga ya jugó la Recopa y el campeonato apenas está iniciándose este fin de semana. Todo esto creo que se debe considerar a la hora de analizar el resultado como tal. Liga enfrentó a un equipo muy poderoso, al campeón de la Copa Libertadores de América, a Fluminense. Los presupuestos en Brasil son enormes en relación a los presupuestos en el resto del continente, sacando a Boca Juniors y a River Plate de Argentina. Son diferencias que ya en la cancha muchas veces quedan reflejadas. Liga le ganó y de forma justa. Fluminense le pudo haber marcado incluso un gol más o 2 goles más en el partido de ida. Pero ahí en el partido de vuelta, ya en Río de Janeiro, creo que sobre todo en el segundo tiempo, hablando de lo futbolístico, Fluminense se llevó por delante a Liga Deportiva Universitaria. Hizo un buen primer tiempo Liga, neutralizó, se defendió con mucha gente en su campo, no permitió que Fluminense le pudiera generar muchas situaciones de gol, pero en el segundo tiempo sobre todo, se estableció una diferencia muy importante en lo futbolístico. Yo decía en la radio, el momento de la transmisión, Fluminense se llevó por delante a Liga y Liga defendió muy atrás y se percibía, se notaba que en cualquier momento el gol llegaría, como finalmente ocurrió. El gol que empató la serie ya sobre el final del partido, un penal
cometido por Valverde, significó el segundo gol y el título para Fluminense, Félix. Tal como se presentó Liga, ¿era lo esperado, estimado Javier? Como que hay mucha desesperanza, hay mucha preocupación en los hinchas de la Liga. ¿Tú qué opinas? Yo creo que siempre habrá que considerar estos aspectos que te mencionaba, ¿no? Hay un contexto, en todo hay un contexto. Y por ahí el hincha estaba esperanzado en un título internacional, habría sido la sexta estrella internacional de Liga Deportiva Universitaria. Y eso siempre va a generar ilusión. Liga está posicionada nuevamente a nivel del continente por haber ganado ese título de la Copa Sudamericana. Pero se entiende la decepción desde el hecho de que Liga es el último campeón del fútbol ecuatoriano, ganó la Copa Sudamericana, y hay estos cambios, por eso te anotaba la importancia, ¿no? Del manejo del equipo de fútbol hoy a cargo del doctor Isaac Álvarez. Y Álvarez no pudo retener a Luis Ubeldía, por ejemplo, porque Ubeldía dijo, yo me quedo siempre y cuando se quede Esteban Paz. Exacto. Y Paolo Guerrero se fue de Liga porque dijo, yo me quedo si se queda Esteban Paz. Y eso ya resultó un condicionante para la nueva gestión de Isaac Álvarez. Álvarez contrató un técnico español, el señor Alcácer, que no tiene una licencia Conmebol, es decir, él no estuvo habilitado para dirigir en la zona técnica, otro aspecto a tomar en cuenta. Todas estas cosas seguramente en algunos hinchas de Liga marcan lo que tú mencionabas, una decepción. Liga está haciendo bien las cosas y me refiero a la nueva dirigencia, a la nueva Liga, porque prácticamente la familia Paz ha salido de este escenario y consecuentemente hay nuevos nombres, al menos el principal, que no se le conocía mucho. ¿Tú crees que Liga está haciendo bien las cosas como para seguir en esta trayectoria, si es que se quiere triunfar, que tanta ilusión dio a los hinchas? Es muy pronto, Félix, como para hacer un juicio definitivo, ¿no? Está apenas empezando la temporada, aunque Liga ya jugó la Recopa. Liga va a jugar la Copa Libertadores de América. Se está pendiente la participación de Liga en la Copa Libertadores de América y veremos lo que ocurra con Liga en el campeonato local. Liga reemplazó a aquellos jugadores que se fueron. Ibarra, por ejemplo, que fue muy importante, lo reemplazó con Estupiñán. Se fue Paolo Guerrero, llegó Alex Arce, que es un jugador paraguayo. El tiempo dirá, Félix, si Liga Deportiva Universitaria está o hizo o no bien las cosas. Sería apresurado en hacer un juicio de valor en este momento, pero estos son aspectos que seguramente ya en el análisis final pesarán el hecho de que Liga perdió esta final de la Recopa. Y respecto a esta caída, también a este resultado negativo del Nacional, como que lo uno se juntó con lo otro y tenemos un ambiente no tan optimista en el país, Javier. Sí, no te olvides, Félix, que el Aucas Temilla quedó eliminado de la Copa Libertadores en la primera fase y el Nacional quedó eliminado en la segunda fase de la Copa Libertadores de América. Son realidades distintas, ¿no? El Nacional es un equipo que está en una situación muy compleja desde lo administrativo. Está intervenido el Nacional. Está intervenido, se van a llevar adelante las elecciones. Es muy complejo lo del Nacional. El Nacional no puede registrar o habilitar jugadores para la competencia local. Hay un déficit muy importante, necesita de $2,5 millones para poder habilitar a los jugadores. Jugaron estos jugadores por la Copa Libertadores de América. Lo del Nacional es mucho más complejo, no es un asunto estrictamente futbolístico, es económico y organizativo, es legal lo del Club Deportivo El Nacional. Así es que el resultado de la Copa Libertadores de América tampoco es que debería llamarnos mucho la atención por lo que te menciono, ¿no? Por la situación actual del equipo del Nacional. ¿Empezamos un año futbolístico preocupante o que es un trago que pronto pasará todo esto a manera de conclusión, Javier? Pasará, Félix, pasará, porque si bien el fútbol genera polémica, genera pasión, es solo fútbol. Yo soy de los que cree que es solo fútbol, que se mueven muchos intereses, definitivamente, políticos, claro, económicos. Claro. Tú lo sabes, tú eres un hombre que tiene una experiencia muy amplia en el manejo de las cosas, en el conocimiento de las cosas en este país, políticas, deportivas, pero más allá de esos intereses, es solo fútbol. Hay cosas que definitivamente son mucho más importantes, es un trago amargo, pero está a las puertas la Copa Libertadores de América, la Copa Sudamericana. Este será un año también de Copa América, de eliminatorias, para el hincha al fútbol, opciones de satisfacer resultados
hay muchas durante la temporada, eso definitivamente. Qué bueno que sea así, qué bueno que tú lo digas, estimado Javier. Gracias también por tus palabras. Hasta una próxima oportunidad. Un honor tenerte por acá, Javier. Muy amable. No, un honor para mí el compartir contigo, Félix. Como siempre, un abrazo a la distancia. Gracias, Javier. Un gusto. Muchísimas gracias a Javier Zeta Ceballos, periodista especialmente del fútbol, para que nos cuente, para que nos interprete todo lo que estamos observando, todo lo que estamos sintiendo. En un momento con más. Amigos, muchísimas gracias. Como siempre, nuestro mejor esfuerzo, nuestro optimismo para que usted haya tenido los mejores elementos y saque las mejores conclusiones ante los principales acontecimientos, los principales elementos de preocupación de este Ecuador que tanto nos duele. Nos despedimos aquí y les invitamos cordialmente hasta la próxima semana. Dios mediante. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Los personajes, los hechos, las noticias, todo tratado con independencia y objetividad. Otro aporte de Radio Sucesos para que usted se forme la mejor opinión. Volveremos el próximo sábado de 8 a 9 con Félix Narváez.